Muy buenas tardes, amigos y amigas de elpensador.io, un medio de comunicación con más de 25.000 lectores en Chile y en todo el continente. Como todos los viernes, nos estamos juntando para hablar deslenguadamente con nuestros contertulios de siempre. Hugo Cox, historiador, doctor en comunicación estratégica. También nos acompaña, como siempre, Patricio Ales, arquitecto, exdiputado, ex embajador, miembro del Círculo de Diálogo Constituyente, y el abogado Pedro Barría, también abogado dedicado a los temas de salud, pero también histórico abogado de temas de derechos humanos. Y un invitado que ya había estado con nosotros antes y que ahora se reincorpora, por lo menos en este capítulo, para hacer un análisis de lo que estaba pasando. Nos acompaña el abogado Jorge Insunza. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido nuevamente. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar de nuevo con ustedes, pues. Y buenas tardes a todos, pues. Oigan, esta ha sido una semana verdaderamente intensa. Yo creo que por emociones no nos hemos quedado. Realmente empezó la semana el domingo en la noche, con los resultados del plebiscito. Y el 5 de septiembre en la mañana nos levantamos con un país que no terminaba en el 38% no terminaba de curar sus heridas, y en el 62% no sabían bien a qué correspondía o quién se podía llevar la bandera de la victoria del rechazo. Eh, y al mismo tiempo, en esos días, el terremoto político dio cuenta de un cambio de gabinete que ya se venía sintiendo desde hace un buen tiempo. Y se nos murió la reina Isabel II. Visto eso, y digo se nos murió porque como los chilenos nos sentimos los ingleses de Sudamérica, lo estábamos conversando antes de comenzar el programa, entonces se nos murió la reina Isabel II, lo que queda reflejado en cómo los canales de televisión han agarrado el tema como si se hubiera muerto alguien de Chile. eh, y han hecho transmisiones sobre la reina Isabel. Entonces quería pasarle el testimonio a Pedro Barriga para que hiciera nuestro pie forzado, porque por ahí hay lecciones de una Gran Bretaña, 70 años bajo Isabel II, y qué podemos sacar de ahí y qué es lo que no podríamos sacar de ahí. Pedro, el micrófono es tuyo. Bueno, yo soy de las personas que admiro, pero profundamente, no solo a la reina Isabel, sino que a la familia real británica completa, que tiene todas sus cosas positivas y cosas negativas como todas las familias. No, nosotros no podemos juzgar las cosas si no las vemos en el globo. Ahora, impresiona en Inglaterra cómo la reina Isabel logró al final posicionar la monarquía como más allá de toda discusión. Nosotros nunca podemos perder de vista que muy cerca de Inglaterra, en España, 1 millón de personas se inmolaron, entre otras causas, por la disputa entre monarquía o república. No era la única causa, pero era una causa sumamente importante. Y en el Reino Unido ese problema se ha resuelto sobre la base de la experiencia, sobre la base del respeto, sobre la base de la empatía y sobre la base de una relación bidireccional, como todas las relaciones, el pueblo y la reina. Y esto es una paradoja, porque fíjense ustedes que se dice todavía que el rey reina, pero no gobierna, o la reina reina, pero no gobierna. Y en realidad aquí tenemos el problema del poder político, de la influencia y de la influencia moral. La influencia moral puede ser una fuerza extraordinariamente motivadora y movilizadora. O sea, la apelación a una especie de madre que está velando por la protección de su pueblo es importante. Yo siempre he dicho, una de las cosas más impresionantes fue la actitud de la familia real durante los bombardeos nazis, que tuvo la posibilidad de irse al campo a los refugios y dijo que no, que querían correr la suerte de todo su pueblo y ahí se mantuvieron. Eso yo creo que enaltece mucho a un sistema político.
a un sistema político en que además, engarzándolo con Chile, no tiene una constitución escrita. Es una constitución consuetudinaria que viene desde el año 1215 con la creación del habeas corpus, que fue súper importante para las personas que los poderosos mandaban a detener porque no pagaban los impuestos para mantener los ejércitos. Entonces, ahí estuvo el origen histórico del habeas corpus, que después se expandió por el mundo. Entonces, nosotros tenemos mucho que aprender de esta experiencia. Por Dios que nos haría falta a nosotros tener una referente o un referente como la reina Isabel en Chile. Siempre se dice, y aquí viene el segundo punto, es que es una monarquía democrática y parlamentaria. No una monarquía que descansa exclusivamente en el prestigio del monarca, porque puede venir un pelafustán que haga zambacanuta con el Estado y se gaste todo el presupuesto, o persiga a las personas. No, aquí hay controles políticos. Es una monarquía democrática parlamentaria. Ese es un factor súper importante. Pero además que está sentada en una tradición. Nosotros no podríamos implantar un rey acá o una reina, no podríamos, salvo una reina de belleza de repente, con que nos alegra la vida, con las cosas que dice o que hace, y que demuestra a veces que no solo es bella, sino que es inteligente. Entonces, yo creo que a nosotros nos hace mucha falta un tema de referencia moral. Nosotros tenemos que crear un esquema en el cual ciertos valores, ciertas personas, ciertas instituciones quedan fuera de la diatriba, fuera de la guerrilla, porque si no, el país nunca va a prosperar. Entonces yo creo que esas son las lecciones. Yo creo que subliminalmente en toda la cobertura televisiva ha estado la admiración por algo que nosotros no tenemos y que ojalá pudiéramos tener. ¿Quién toma el testimonio? No sé si me permiten, Patricio primero. Sí, yo quiero valorar mi cariño permanente por Pedro y por lo que expresa. Me interpreta plenamente. Yo siento mucha admiración por los británicos, no solamente por su sistema. Admiro mucho lo que ha sido no solo, me acuerdo que la primera vez que llegué a Inglaterra lo que fui a ver fue la Carta Magna, porque se exhibe y está hecho en un recinto casi sagrado. Es muy impresionante. Y no conozco discotecas en Londres, me las perdí. No fui al fútbol, me lo perdí, pero fui a ver la Carta Magna. Y lo otro que fui a ver fue a sentarme en los lugares donde Marx escribió el Capital en la National Library, satisfaciendo mis nostalgias de lo que fue mi adoración, casi veneración al marxismo. Y preocupado por lo que pasa en Chile, yo quiero decir que estoy inquieto y me gustaría mucho escuchar a ustedes sobre las fragilidades de esta aplastante victoria. La primera fragilidad es para mí el que alguien quisiera no hacer cambios y que los cambios no se hicieran y frustráramos ese anhelo expresado el 2020. O que fuesen cambios cosméticos, que es otra manera de no hacer los cambios. La segunda fragilidad, esa es una fragilidad delicada, grave, porque va a haber tentación de sectores que no querían cambios y sectores que son conservadores y que ven en los cambios un cierto peligro de perder algunas situaciones de poder y de privilegio, que van a querer hacer cambios cosméticos porque nadie se atreve a decir que no va a haber cambio, nadie se atreve, pero vamos a ver qué cambios son los que se van a hacer. Primera fragilidad. Segunda fragilidad, el apuro, la imprudencia. Yo escribí, gracias a lo que nos permite Álvaro Medina, el dictador, el pensador, el dictador, dije, fíjate, mira el lapso. Todavía no llego a dictador.
el lapsus, cómo te debo estar sintiendo en mi inconsciente. Eso debe ser lo que representas para mí probablemente, en lo escondido. Te llegó a poner colorado de la culpa que le puede estar generando mi lapsus. Y yo no me puse pálido. El, el temor a la imprudencia. Yo escribí en mi croquis para pensar, es en que escribo media paginita, unas líneas solamente. Mi croquis fue el de la victoria de Samotracia, porque esta fue una gran victoria. Y la victoria de Samotracia, yo cuando hice el dibujo ahí en el sector Danón, en la escalera Darud, en ese sector del Louvre, hice el croquis de esa victoria que yo sentí que si no la agarraba con el ojo y no la plasmaba con la pluma en tinta china en el papel, iba a salir volando. Y la pesqué y la capturé, porque la victoria embriaga, la victoria nubla, la victoria nos hace creer que podemos volar y puede haber mucha imprudencia. Y ya que estamos hablando de los ingleses, Jorge, que es experto en Churchill, sabe perfectamente que una de las frases que decía Churchill en esos 2 tomos de la Segunda Guerra Mundial, decía, ante la derrota, determinación, fuerza, y ante la victoria, magnanimidad. Y a mí me gustaría agregar lo que decían los romanos, de lo cual vine a aprenderlo en la dolorosa práctica de mi propia soberbia en política, de mi trato en el debate político, esta lección tan dolorosa de sufrir lo que decían los romanos: acuérdate que eres hombre y que toda gloria es pasajera. Y es lo que le decía un esclavo detrás del general ganador, sujetándole una corona de laureles sobre la cabeza, mientras desfilaban delante de él los esclavos, los soldados, y el pueblo lo aplaudía agradecido, y le decía cada cierto rato: sic temper gloria mundi. Acuérdate que eres hombre y que toda gloria es pasajera. Hay que ser muy prudente con esta victoria y hacer las cosas bien. Y ahí se deduce inevitablemente una tercera fragilidad, que es esta fragilidad que tienen también todas las victorias, que tiene, como decía el príncipe árabe, 10.000 padres, porque las derrotas son las huérfanas. Y ya están en la disputa sin decirlo: yo fui el que lo hice, yo lo dije. No lo dicen en eso, lo dicen respecto a la capacidad de administrar la victoria. Yo propongo esto, yo propongo. Entonces, está bien, a mí me parece bien que haya un debate para no ser imprudente y que no se imponga una fórmula para que no se imponga la imprudencia. Pero cuidado si detrás de esa disputa aparentemente creativa y culta para hacer una buena solución y no repetir el que la Constitución esté mal hecha y que se apruebe para reformar, sino que se apruebe de verdad interpretando a todos, bueno, sería peligroso que estos administradores de la victoria comenzaran en una disputa que es una de las conductas, el tipo de conducta repudiada por los chilenos en el coro del estallido. Ya están una vez más ustedes, y digo nosotros, incluidos nosotros, los políticos, en las disputas chicas para poder ser protagonistas, pensando en que eso les va a dar resultados para ser candidato a parlamentario, para ser candidato a concejal, para ser candidato a presidente de la República. Y que es legítimo, pero que eso no nuble la entendedera para que lo hagamos bien, en forma prudente, tranquila, sin prisa, pero sin pausa. Nada más. Oye, me gustaría tomar algo que han planteado tanto Pedro como Patricio, con las implicancias que creo que podemos y debiéramos observar respecto de lo que fue esta fase del proceso constituyente, el trabajo de la convención y su derrota aplastante en el plebiscito, que no tiene otra connotación, porque no estamos frente a un 49-51, o un
52-48, sino un 62-38. Como lo he conversado con algunos amigos míos en estos días, hay que ser un gran artista para pasar del 80% al 38%. O sea, hay que tener mucho talento para transformar ese resultado en una derrota de este tipo. Y eso tiene que ver con algunas de las, creo yo, enseñanzas históricas del recorrido inglés, que a su vez ha sido muy influyente, por cierto, en el resto de Europa. Y en una clave que me gustaría como complementar de lo que señalaba Pedro, porque precisamente el ejercicio de la Carta Magna de 1215, o sea, Ujú. estamos hablando, ¿cierto?, de 800 años ya atrás, es que era la limitación por parte, ¿cierto?, de los otros señores feudales todavía en Inglaterra, respecto de la soberanía del rey. Porque en esa connotación, el poder soberano, otorgado en la visión muy propia de la Edad Media por Dios a los monarcas, era todo el poder de esa soberanía sobre precisamente el soberano, ¿no? O sea, el poder de Dios entregado a los reyes. Y es, por lo tanto, un ejercicio de limitación de esa soberanía. Eso luego se invierte en los periodos ya modernos y sobre todo en el caso nuestro republicano, en que también las constituciones deben ser una limitación al soberano, que en este caso es a las mayorías populares. Pues aparece como una contradicción, porque el ejercicio republicano y sobre todo democrático es que la mayoría se exprese, pero también, sobre todo a partir de la etapa jacobina de la Revolución Francesa y de muchos otros momentos, surgía esta necesidad de que también ese poder soberano popular tuviera limitaciones. Y ahí es donde surgen la noción de los derechos fundamentales, vale decir, aquellos derechos fundamentales que tú extraes de la mayoría, pero garantizas para todos en ciertas condiciones de igualdad. ¿Mm? Y entonces, esa inversión es clave, a mi juicio, comprenderla para este proceso. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de salir es de una constitución del 80 que tiene un cuerpo ideológico y tiene un programa metido dentro de la constitución. Y lo que busca eso, y si ustedes recuerdan la expresión de Jaime Guzmán, ¿no es cierto?, explícita, es de que habían armado una constitución para que fuera cual fuese el gobierno que futuro, no pudiera hacer algo muy distinto de lo que está establecido en la constitución. Y por lo tanto lo que se trataba de hacer ahí era precisamente limitar más aún la soberanía, ya no respecto solo de los derechos fundamentales, sino de lo que cualquier gobierno o mayoría pudieran hacer. Yo creo que parte del fracaso de la convención, y eso lo advertimos en la conversación nuestra anterior, es que también incorporó un paquete ideológico y programático que lo estaba colocando adentro. Y eso también fue una causa que despertó muchas contradicciones. Así como había muchas identidades que querían establecer sus principios o su visión de derechos en la Constitución y por lo tanto, por esa vía, extraerlos del ejercicio democrático. Porque cuando tú lo colocas en la Constitución, lo sacas de la deliberación democrática, ¿no? Claro. Y eso mismo fue lo que generó tantas contradicciones. Entonces, creo que eh, esa mirada importa para el proceso que viene, porque tenemos que ser capaces de construir un nuevo acuerdo que precisamente evite esa tentación, ¿no es cierto?, de clavar la rueda de la historia y que, por lo tanto, lo que defino ahí después no pueda ser modificado o, por lo tanto, es sustraído del ejercicio democrático. Y creo que, por cierto, también es clave eh, que esto se conciba con sistemas de equilibrios de poderes, que es parte de la gracia. Fíjate que, claro, después de la Carta Magna, recién, más bien a fines de los 1600, por lo tanto, 400 años después es cuando
se instaura la monarquía constitucional. Al principio muy limitada, hasta después ir derivando en este papel. Y creo que ahí también hay una clave, porque que se expresa un poquito más en el caso de Francia, que algo se homologa al diseño, por lo menos conceptual, al cual estamos más o menos acostumbrados. Porque en términos reales, y eso es lo que plasmó De Gaulle y finalmente consagró Mitterrand, en una cierta paradoja, ¿no? Es que eh, el presidente de la República, y en esta categoría del jefe de Estado, cumple esas distinciones que Pedro señalaba respecto de lo que puede ejercer un monarca, es decir, ese rol de jefe de Estado, que por lo tanto también puede mirar con más distancia la contingencia y ejercer una autoridad que es política, que es moral desde un punto de vista, ¿no? Y que eso mismo genera una fuente de legitimidad. Y obviamente cuando eso se socava, se deteriora. Y por eso que nosotros siempre tenemos la distinción de que aquí hay funciones de jefe de Estado y funciones de jefe de gobierno, que son distintas, pero que en un sistema republicano como el nuestro se confluye en la figura del presidente de la República. Por eso yo personalmente sigo siendo partidario, aunque sea más difícil implementarlo ahora, de un régimen semipresidencial, en que precisamente el presidente de la República pueda tener ese carácter de jefe de Estado, porque también depende del tipo de funciones es que eso se pueda mantener así. Porque si tú tienes un presidente de la República que está preocupado desde los temas de Estado hasta la entrega de un pequeño beneficio, no se establece esa diferencia. O la definición en particular de una política pública. Eh, eh, y hemos tenido mucha evidencia sobre eso, sobre todo en los últimos años. Y por lo tanto depende del tipo de funciones en que se puede resguardar ese rol de jefe de Estado y que se diferencie del jefe de gobierno que pueda articular mayoría en un Congreso para volver también más eficaz la labor tanto ejecutiva como legislativa, porque miremos también la experiencia nuestra en los últimos años. Fíjense ustedes que la discusión, esta última, de la reforma previsional, está desde el 2016. Llevamos ya 6 años y eso no se resuelve. La discusión sobre la ley de ISAPRE está desde el año 2011. Llevamos 11 años y no se resuelve. Patricio se acordará de que yo recuerdo que un caso como paradigmáticamente ridículo, ¿no? En que se inició el año 2000 la discusión sobre la televisión digital, se demoró 12 años cuando ya la televisión digital era bastante inútil porque el cable apenas penetrado, el streaming estaba ya desarrollándose. Te fijas que, y eso es parte, a su vez, esa dificultad de nuestro sistema político de procesar con mayor agilidad la toma de decisiones, la orientación en base a políticas de mayoría o la capacidad de construir acuerdos, ¿no? Es lo que también va produciendo el cansancio, la distancia, la indignación de la gente que describe Patricio. Eso está latente, no está superado después del rechazo, ¿no? Yo el otro día escuchaba, veía por Twitter un pequeño video que era como paradigmático de lo que estamos hablando, porque había un joven de más o menos 40 años que dice, bueno, ahora que ganamos el rechazo, había estado por el rechazo, yo quiero decir, dice que tanto la derecha, pero también la izquierda, tienen que ponerse de acuerdo para arreglar este problema de las ISAPRES, porque uno paga 40.000 pesos, 60.000 pesos, 80.000 pesos todos los meses, y después vaya al médico y pagáis la consulta, tenéis que pagar los exámenes, tenéis que pagar la radiografía y no tenemos nada gratis. Entonces, la derecha y la izquierda tienen que arreglar eso. Y él Tenemos que era tener parte, algo gratis. ¿Ah? y tu ejemplo es muy bueno porque él Pues era votó parte, rechazo. era parte Está- de los indignados que votábamos rechazo. Claro. Claro, y quiere parte de lo que era la promesa de la prueba. Claro. Y por lo tanto esa ambivalencia del proceso está
latente, y en parte es por esta incapacidad también del régimen político y tiene que ver con la construcción del diseño del sistema, que a mi juicio requiere esa modificación sustancial. Y yo porque no quiero dejar de expresarlo, una de las indignaciones, creo que lo comentábamos la vez anterior, es que parte de lo que esta convención no logró hacer y derechamente se farrió era la posibilidad de haber entrado en una discusión del régimen político para entrar a solucionar estos problemas. Y ahí hubo una gran responsabilidad porque Barraza, el convencional del PC, se puso de acuerdo con la convencional Marcela Cubillos de la UDI para mantener el régimen presidencial. Y eso determinó todo el curso posterior del debate, ¿no? Y creo que no es por pasar cuenta, porque ya tienen suficiente con masticar la derrota que provocaron, pero más bien con signo de que una de las fallas, a mi juicio relevante, y veremos si hay espacio de oportunidad para poder revertirlo, es poder abordar estos problemas del régimen político para que el sistema democrático, en una concepción de equilibrios de poderes, pueda tener más eficacia en la resolución de los temas urgentes para la ciudadanía. Bien, Hugo, para completar la ronda. Mira, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, te Sí. escucho. Muy bien. Sí. Mira, yo recojo lo que aquí se ha planteado y quisiera agregar un par de cosas que están dando vuelta. Primero, el primer tema es que la fractura social de este país sigue vigente y tiende a ahondarse. ¿Y Y el sistema político, qué tal? tal como lo plantea Jorge, nos da cuenta de esa realidad. Y por lo tanto, ahí estamos a un paso que se vuelvan a recrear situaciones bastante complejas en el país. Esa es la urgencia. Pero también hay un tema que no es menor, que tiene que ver cuando se niega la historia, se niega el pasado, no conocemos la realidad en la cual estamos trabajando, o la desconocemos porque estamos convencidos que lo que yo digo es lo que tiene que hacerse. O sea, yo te represento a ti, yo hablo por ti. Y esta derrota del apruebo tiene que ver con efectos políticos, que por un lado es una pasada de cuentas, ¿no es cierto?, al gobierno, pero por otro lado es una derrota cultural. Y ese no es un dato menor. Este plebiscito, este resultado está dando cuenta cuando tú vas contra la cultura dominante del país. Yo lo dije en alguna oportunidad, en varias conversaciones, que aquí hay un sector medio que se amplió y que conoce una cancha y no está dispuesta a cambiar de cancha, porque ahí se desenvuelve y ahí busca una cierta estabilidad que le permita avanzar. Y eso significa, nosotros lo vimos, y ustedes deberán acordarse de la tremenda marcha que hubo porque había que pagar la educación. O sea, ¿por qué yo voy a llevar a mi hijo a un colegio municipalizado si yo puedo pagar un colegio? Y hubo una marcha por el centro de Santiago bastante grande al respecto. Por otro lado, en este país más de 3 millones de evangélicos. Y tú les colocas en la Constitución el tema del aborto. El día de mañana te lo van a votar. Le habla a los sectores indígenas, al pueblo mapuche, del tema de las diferencias sexuales. Es un pueblo que eso no le entra, que no lo entiende, y tú le estás pidiendo un voto. Es decir, cuando tú no conoces la cultura de tu país, cuando tú no conoces dónde se está desenvolviendo un país, cuáles son las profundidades que tiene la historia, llegas a lo que llegaste. Y eso es muy complejo, porque está demostrando hasta el día de hoy, por lo que yo he visto, que hay un desconocimiento absoluto de la historia, de qué es lo que está ocurriendo en lo que yo llamo esas capas subterráneas de la sociedad. ¿Qué es la cultura? Y esa cultura marca
el destino de los países. Si ustedes aquí lo han planteado con respecto a Inglaterra, ahí hay una cultura política. Hay un mínimo común de entender cómo desenvolverse en sociedad. Puede gustar o no gustar, podemos tener miles de opiniones, pero en los hechos concretos es que hay una cultura que respeta la tradición y respeta la historia. Países como los nuestros, que son países adolescentes, si esto es un continente joven, continente adolescente, no reconoce su pasado, lo niega. Y si no conocemos nuestra historia, mal podemos construir un futuro. Así que yo creo que ahí está la gran clave. Es bajar las pasiones, buscar acuerdos mínimos que nos permitan entendernos para poder levantar un sistema político que pueda dar cuenta de la profunda fractura social que tiene este país, de una crisis en que los fantasmas van a empezar a salir más rápido que lo que pensábamos. Y eso es peligroso. No sé. Hay un tema que, a propósito de Inglaterra, de Gran Bretaña, cuando Cameron hace el plebiscito por el Brexit, que era una estrategia en la que él esperaba ganar, efectivamente, para sacarse el discurso del Brexit del debate político dentro de su país. Pero cuando lo pierde, en el fondo lo que se entiende es que se pierde la confianza sobre su gobierno. Y Cameron renuncia. Si estuviéramos en Inglaterra, ¿ustedes creen que deberíamos haber tenido, que en el fondo este plebiscito del 4 de septiembre habría significado una pérdida de confianza para el gobierno? Y si la respuesta es positiva, ¿el cambio de gabinete habría equivalido a una respuesta frente a la pérdida de confianza? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo pienso sobre eso, Álvaro, que precisamente ahí sirve un poco la distinción que comentábamos recién, en el sentido de que la figura del presidente de la República como jefe de Estado no es lo que gatilla la renuncia. Y claro, y si tuviéramos un primer ministro o un régimen semipresidencial, lo que ahí corresponde es esa caída del primer ministro, ¿no? Y eso es lo que aquí se ejerce en esta modalidad nuestra con un cambio de gabinete. O sea, cuando tú haces un cambio de gabinete es el símil o la comparación con cambio de gobierno en los regímenes parlamentarios, como el caso inglés. Ahora, hay una segunda parte de tu pregunta, si es que ese cambio de gabinete responde a esta magnitud de la derrota. Yo ahí creo que no. Obviamente, y entrando en algún aspecto contingente, creo que el cambio de Isquia por Carolina Toá y de Jackson por Analía Uriarte, obviamente apuntan a uno de los ejes que vertebran cualquier gobierno. Y tiendo a pensar de que eso va a tener un efecto positivo también respecto de la gestión de Mario Marcel en Hacienda. Vale decir, hoy día, más que antes, Mario Marcel tiene un aliado en La Moneda, con Carolina Toá, que además tiene una relación de mucho tiempo y muy cercana, y también en Analía Uriarte, que le permita a Mario Marcel desplegar más su política. A mi juicio, hasta ahora, Mario Marcel ha sido un ministro de Hacienda, pero no el jefe del equipo económico. Y cuando digo el jefe del equipo económico, pensando sobre la toma de decisiones en economía, en obras públicas, en energía y también en algunos aspectos de medio ambiente. O sea, ¿Y qué ministro anterior fue? No, varios. O sea, en esa línea? claro, Foxley tuvo eso con Benninger y Foxley era el jefe de equipo económico. Cortázar también se alineaba con él y todos los demás ministerios. O sea, cuando digo, por ejemplo, lo que menciono, un jefe de equipo económico no tiene a un encargado de los tratados internacionales de la Cancillería que le está aportillando los tratados que tú tienes que suscribir. No, le pega una sola pata en el poto. Exactamente, ¿no? O sea, no pueden haber dos opiniones en ese sentido, ¿no? Pero Aninat también fue eso, ¿no?
en el gobierno de Frey, e Izaguirre lo fue en el gobierno de Lagos. Claro que incluso Izaguirre no solo tenía a Insulza, sino que también tenía a Ernesto Tone en el segundo piso, que era como su guardián político con el cual Sí, podía articular las tomas de decisiones más complejas. ¿Te fijas? E incluso en el gobierno de Bachelet esa era la dupla en el último entre Arenas y Peñailillo, y de hecho eso determinó que en parte salieran juntos, ¿no? Entonces, esa correlación creo que hoy día es un cambio cualitativo relevante. Sin embargo, creo que Boric, y eso es un peligro todavía para el diseño, sigue gobernando con sus amigos. O sea, Jackson no sale, sino que se va a otro ministerio que está a 2 escaleras de la oficina presidencial. Está Antonio Orellana, que es la ministra de la Mujer, que incluso en el Frente Amplio algunos bromean llamándola la vicepresidenta, ¿no? O sea, que ejerce una influencia muy relevante. Cambia al ministro de Energía por uno de sus amigos, por Pardo. Se mantiene Grau, a pesar de algunos de los errores que ha tenido en el Ministerio de Economía. O sea, no es menor decir que eh, los pequeños empresarios se benefician de la inflación. O sea, ¿cuánto costó eso en la campaña? ¿No? En fin, o sea, y también todavía no se produce un ajuste de fuerza, como digo, en proporción a la derrota. Ahora, es razonable también que se ocurra, por algo que creo que está marcando todavía este minuto. Y es que, así como decía Patricio, que las victorias nublan y pueden generar una soberbia, las derrotas también nublan. También son un impacto emocional muy fuerte, que cuesta procesar y que a veces el que genera la derrota cree que puede seguir más o menos igual a como estaba antes y no dimensionar los efectos que se han producido, ¿no? Para mí la metáfora de este momento es que el resultado del domingo, este 62-38, es como una bomba de profundidad, que se sabe que ya explotó, la sentimos, pero hay efectos y olas que todavía no se están dimensionando. Y hay algunas que todavía no podemos prever, pero una derrota como esta genera una pérdida de poder, genera también esa confusión y por lo tanto una conducta algo errática. Y creo que para Boric además, incluso en eso diferencio al PC del Frente Amplio, porque el PC conoce de derrotas y de derrotas trágicas, pero el Frente Amplio esta es la primera gran derrota que tiene. Ellos pensaban que todas las victorias las tenían aseguradas. No es muy distinto del fenómeno que le pasó a la democracia cristiana en el 64-65, que decía que aquí íbamos a gobernar por 100 años, o por 50 años. 30. 30 años, decía. Eran 30 años. 30 Bueno, años, dijo Tomic desde el edificio Finampro esa noche frente 30 años. Le estaba cielo poniendo mucho, pero frontal. 30 años es un buen pedazo de tiempo. Buen pedazo, sí. Era 5 gobiernos seguidos demócratas Seguido, republicanos. exactamente. Y el pobre Bueno, mismo Tomic y a los 6 recibió meses tienen esta derrota. Entonces, creo que eso va a costar todavía, es parte del ajuste de este periodo, que por cierto es un ajuste delicado, porque además vamos a empezar a sentir más vivamente los efectos de una crisis económica que ya está dibujada, que en parte, para ser justo, es una crisis económica que ya dejó configurada a Piñera en su gobierno y que vamos a vivir los efectos, que están profundizados por la guerra entre Rusia y Ucrania. También, obviamente, incide un cuadro global más delicado desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista económico. Por lo tanto, todavía, yo coincidiendo en eso con Patricio, navegamos en un tiempo complejo y que requiere mucha capacidad política, habilidad, sensibilidad, por cierto, altura, para poder abordar. Pedro Barriga. Sí, mira, yo creo que estamos haciendo un debate súper interesante.
Yo mientras leía un libro hoy día al almuerzo, un libro de un psicólogo social norteamericano, Jonathan Haidt, pensaba que quizás es difícil encontrar otra época histórica en que el mundo haya entregado tanto material para el placer del estudio de los cientistas sociales. El problema es que ese placer de los estudios sociales y de los cientistas sociales se desarrolla sobre la base de los conejillos de India, que somos todos los seres humanos que habitamos este planeta, que podemos ser diseccionados en vida para que se estudien nuestras emociones, nuestros pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y los gringos, que son muy dados al estudio y a la experimentación, lo están haciendo y están investigando todo lo que está pasando. Entonces, se navega en aguas en las cuales mucho se tiene que hacer al tanteo. Fallaron los equipos del avión, pero el avión tiene que aterrizar. No puede dejar de aterrizar porque no tiene equipo. Y la pericia del piloto y la tranquilidad de los pasajeros es lo que va a determinar si el asunto, además con la ayuda del azar, puede o no puede resultar. Entonces, yo creo que aquí lo que los líderes políticos deberían entender y aprender y demostrar con eso que son líderes políticos, que lo que se necesita es integrarse, es conocerse, es contactarse. Fíjense, yo he planteado toda la vida los efectos benéficos de la hipótesis del contacto, pero encontré en este libro que estoy leyendo un ejemplo paradigmático en Estados Unidos, porque el autor se pregunta, un poco la pregunta vargallosa, ¿cuándo comenzó esta polarización extrema en Estados Unidos y por qué comenzó? Y fija dos puntos. Primero, año 65, la Ley de Derechos Civiles de Johnson, y después, año 95, la asunción de la presidencia de la Cámara de Representantes por un republicano, 1995, que le dice a sus representantes, a sus diputados republicanos, mire, ¿sabe qué? No es necesario que ustedes se trasladen a Washington. Sigan viviendo en los distritos nomás y vengan una vez a la semana, se quedan 3 días y después vuelven a sus distritos. Y el autor dice, se aplicó eso. Y el resultado fue que ya no había una vida en común, porque resulta que los hijos de los diputados, las señoras de los diputados, participaban en las mismas actividades sociales, iban a las mismas escuelas, jugaban los mismos deportes, había un contacto permanente y había la posibilidad de esto de los acuerdos bipartisanos, que son tan añorados en Estados Unidos. Y de ahí para adelante se desencadenó esta separación. Los diputados iban rajados, llegaban el lunes en la noche, estaban martes, miércoles, jueves discutiendo, el jueves partían a su distrito y las familias quedaban en el distrito. Entonces, yo creo que ningún convencional entendió lo que había que hacer, que era mezclarse, conversar, etc. Y hoy día, la solución constitucional yo creo que pasa por eso. Pasa por el mayor contacto, la hipótesis de contacto. Y pasa también por otra cosa que es muy importante. Transar para avanzar. Damos vuelta, ¿no es cierto?, la consigna socialista de la época de Allende. Aquí hay que transar para avanzar. Porque entre los extremos de la libertad y la igualdad tiene que haber algún punto intermedio. Entre los extremos del individualismo, el colectivismo y el rol del Estado, tiene que haber un punto intermedio que no deje a todos totalmente contentos, pero algo los contente. En el tema de la libertad religiosa también. O sea, hay muchos temas que están marcados como polarizados. Y nosotros lo que necesitamos es que se llegue a un común denominador en todos esos temas.
porque si no, no vamos a salir nunca de esto. O sea, el gran acuerdo político, tuvimos a Alessandri, tuvimos a Frei, tuvimos a Allende. Proyectos políticos, bueno, después tuvimos la dictadura. Proyectos políticos extremos, extremos. Hoy día yo creo que el pueblo chileno en el plebiscito dio una lección de sensatez y de sabiduría. Y con esto voy a terminar. Fíjense ustedes que hay decisiones políticas y judiciales súper importantes y que se toman por personas que son sorteadas. Sorteadas. No hay labor más difícil que juzgar. Y en Estados Unidos impera el sistema de jurados sorteados. Sorteados. El sorteo está presente en muchas actividades, en el deporte, en general. Hay muchas actividades que se hacen por sorteo. Y yo creo que nosotros podríamos, si se elige una nueva convención, introducirle el elemento del azar en alguna parte. Que ¿Qué es, tal? que es científico, es científico. ¿Qué tal? A nosotros nos decían, oye, prueba de actitud académica, ya no sé cómo se llama ahora, yo di la prueba de actitud académica. A uno le decían, mira, elige en las 4 alternativas una sola y la repites cuando lo sepas. Porque eso significa que un cuarto de las veces le vas a chuntar. Bueno, y si nosotros en los miembros elegidos por la convención, que parece que ya hay como acuerdo en que sea en un distrito único nacional, hacemos que un 25% de esos miembros sean sorteados, ¿qué pasaría? O sea, yo creo que después de la experiencia de la lista del pueblo y todas esas cosas, o sea, eso no sería pecado ni venía que se pudiera aprobar. Que una parte fuera elegida entre expertos, otra parte elegida entre el pueblo y otra parte sorteada. Entonces, claro, eso hace que las elecciones no adquieran el ribete de dramatismo de vida o muerte que tienen. Y llegaría ciertas personas que a lo mejor podrían jugar un rol absolutamente impensado. Porque sería sorteado entre personas que quisieran ser convencionales. No estamos sorteando aquí para que digan no, después otros. No, no, no. Se inscribe en el CERVEL, se busca una fórmula y esas personas llegan. Es una fórmula que, a través de la cual, si los partidos quieren introducir independiente de sus listas, perfecto, pero en que llegaría mucha gente que no estaría abanderizada emocional e intelectualmente a concho, una cosa terrible. Yo he pensado mucho esto y creo que sería interesante, aunque a lo mejor no el 25%, puede ser el 10%, no sé, pero introducir por primera vez el elemento azar. El elemento azar. Eso. Hugo Cox y después Patricio. No, Pablo, yo primero, después yo. ¿Ah, todavía? Ya. Patricio. Bueno, gracias. Yo quiero preguntarle a Jorge, ¿qué operaciones políticas deberían, a ver, primero si lo cree posible, segundo si le parece bien, y si le parece bien si ha pensado en los esfuerzos políticos que se pueden hacer para poder romper el muro que se estableció entre los demócratas de izquierda que votaron rechazo y los demócratas de izquierda que votaron apruebo. Porque el muro comenzó a levantarse primero al interior de la convención, segundo afuera, comenzó con adobe, le pusieron ladrillo y da la impresión cuando escucho declaraciones de algunos derrotados y de algunos victoriosos que se terminó construyendo un muro de hormigón armado, blindado, que termine dificultando el movimiento de las fuerzas de izquierda. Digo mí por hacerme cargo de lo que estoy seguro que es algo en lo que interpreto, o no interpreto, ¿sí?, de lo que le sucede a muchísimas más personas
con mucho más ideas y con mucho más inteligente y con mucho más habilidades. Lo digo sin falsa modestia, porque ese 38% merece mucho, merece ser tratado con mucho respeto, distinguiendo aquellos que no tengo por qué decir estadísticamente cuánto representan porcentualmente en materia que son los violentistas, los que quieren anarquía y los que no van a reflexionar en nada. No quiero decir cuántos imagino que son. Hay otro porcentaje que está con esta conducta que Jorge señala también cuando hace una observación sobre el presidente Boric y dice, pero vuelve a poner a los amigos. Entonces, hay un sector del amiguismo, de los que se llaman generacionales. Esto de que sean jóvenes o viejos me da francamente lo mismo, siempre me ha dado lo mismo, porque nosotros cuando estábamos en política con Allende éramos 10 años más jóvenes que el presidente Boric. Pero está esto del amiguismo, de los refundadores, los que tienen soberbia, los que a la voz del ministro Jackson dicen que no tienen nada que ver con nosotros, que no nos tienen respeto porque somos de aquella concertación que nada menos que fue capaz de hacer la transición y que le dio al ministro Jackson un país en democracia, con progreso y con un listado de éxitos y de errores y de insuficiencias muy grandes, pero con algo que reconocer y no de menospreciar. Entonces, hay violentismo, hay violentos, hay amigos, hay ciertos grupos de soberbia y hay otros que son los compañeros nuestros de nuestros propios partidos. O sea, yo soy militante del Partido por la Democracia y voté rechazo y llamé a votar rechazo. Y Jorge Insunza es miembro de la Comisión Política y llamó a votar apruebo para reformar. Y yo tengo que estar separado por un muro de hormigón armado con Jorge Insunza para lo que viene y tratarlo como el derrotado y él tratarme a mí como el pinochetista, por decir alguna de las caricaturas que hemos leído en las redes sociales y hemos tenido que escribir. ¿Qué piensa Jorge de esta posibilidad? No pido que impidan la palabra de Hugo y a lo mejor recoges todo lo que te planteamos los tres y no pido orden en esto, pero te dejo planteado esto en esta extensión porque no tengo capacidad para sintetizarlo en una sola pregunta, sino en el cuadro de odiosidades que quiero romper en pos de un Chile que requiere del compromiso de la política y en ese escenario político y en ese abanico de la política requiere un compromiso de la izquierda que pase por un realineamiento de las posiciones y no de un emperramiento de trinchera de dónde vienes tú. Todos somos lobos bien mordidos, pero tú tenés mordida la oreja o la cara entera. No, yo la pura oreja. Jorge Insunza le mordieron la cara entera porque está en el 38. No, somos distintos entonces. No. Hagamos también, así como tenemos que hacer el esfuerzo que esto sea con prisa, es decir, sin prisa, no, con prisa pero sin pausa. Que no lo demoremos, que no hagamos cambios de maquillaje. Contribuyamos desde la izquierda a un esfuerzo por trabajar de conjunto, porque estamos convencidos de la necesidad de los cambios y porque tenemos una historia en común. Y estamos separados por este muro que yo quiero disolver. De acuerdo. ¿Me permite, yo le iba a hacer una pregunta a Jorge para que las pueda responder las dos? Básicamente es cómo tú entiendes las nuevas políticas de alianza que hay que establecer. O sea, ¿desde dónde partimos en esta nueva política de alianza que hay que conversar con todos? Aquí no hay enemigo. Sí, claro. Aquí hay adversarios y que hay que incorporarlos, ¿no es cierto?, a las conversaciones para hacer un Chile más igual. Eso, nada más que... Sí. Bueno, mira, bien interesante todo y me gustaría partir para poder contestar las preguntas de Patricio y de Hugo con una reflexión sobre también lo que nos planteaba Pedro, que es algo que también he estado masticando un poquito más en estos días. En relación con lo siguiente, yo lo que creo es que el resultado del plebiscito cierra la fase jacobina posterior al estallido. No del todo, pero es la derrota de ese momento jacobino.
y tiene las características de una reacción que es, en este caso además es democrática, porque no, no fue otro golpe, sino que el resultado de un plebiscito. Y que precisamente también lo que es necesario observar, a mi juicio, sobre todo por los que han estado en las posiciones más maximalistas, de que en parte estas reacciones a los momentos jacobinos es por una cierta pulsión al orden, son por los temores que genera la incertidumbre, y también esos sentimientos, que en este caso se expresó como un sentimiento patriótico, en torno también a la comunidad que toda persona necesita para también poder enfrentar las incertidumbres de la vida y del mundo. Creo que muchos de esos rasgos están presentes en este resultado. Ahora, yo creo que todavía sí estamos frente a un desafío mayor de cómo esta fase logra encauzarse. Y con esto digo lo siguiente. Hay una segunda cosa, si me permiten un minuto, que he estado estudiando en estos días, que se lo recomiendo. Hay un biólogo que es de origen ruso, pero que se fue muy joven con su padre a Estados Unidos, que se llama Peter Turchin, pero que derivó de la biología y de sus estudios de la biología. ¿Cómo se escribe el apellido? Turchin, tal cual, Turchin. Turchin. Gracias. Peter Turchin. Y que se volvió bastante relevante en el debate en los últimos años en Estados Unidos, porque ya hace muchos años atrás había publicado un artículo en Nature, la revista, precisamente anticipando de que Estados Unidos se acercaba a un momento de crisis para el año 2020, ¿no? Incluso antes de la pandemia y al margen de la pandemia. ¿Y esto por qué? Porque él estudia una cierta recurrencia histórica en que los países enfrentan ciclos de convergencia, de cooperación, y ciclos de polarización, de discordia, de tensiones. Y esto él lo construye a partir de la data, de conflictos laborales, de conflictos sociales, de delincuencia, de multiplicidad de conflictos que van generando un poco esta masa de, como digo, de datos en que se configuran estos momentos. Y él sitúa que Estados Unidos, aplicado esto en Estados Unidos, enfrenta estas situaciones cada 50 años, más o menos. Y si uno mira alguna de esas distinciones, es también que en ciertos momentos de tranquilidad se generan círculos virtuosos que te producen mayor estabilidad, más crecimiento. El crecimiento también va produciendo que capas van adquiriendo mayor espacio de poder social, cultural, económico y por lo tanto también político, que de eso surgen también nuevas élites que tienden a desafiar a las élites existentes, y que ahí es donde también esa polarización adquiere rasgos políticos e institucionales. Si uno lleva esa analogía, es bien sintomático también que Chile enfrenta algunas de estas crisis cada 40 años. O sea, si tú ves el ciclo de la independencia de 1810, la guerra civil del 51, la guerra civil de 1891, que fue bastante brutal en Chile, el momento de la crisis de los años 20, que da como resultado la constitución del 25, en que si tú te fijas, comienza el 25, pero recién se cierra a partir del 32 en el segundo gobierno de Alessandri, con Ibáñez entre medio, con una sucesión de gobiernos de mucha inestabilidad. Y que es cuando Es recién también se aplica. Y es cuando Claro. recién se aplica la Constitución del 25. Exactamente, ¿no? 7 años después. Es también el momento de la revolución encabezada por Allende y del golpe, y en el 73, y este momento, que si tú lo miras en un ciclo más largo, es también un momento de polarización que en una de sus identificaciones está en la tesis del desalojo de Alamán, en que ya no se lograba derrotar democráticamente la concertación, y lanza una política de polarización, que nosotros lo vivimos en el Parlamento con Patricio, de cualquier intento de bloqueo, de denuncia,
una oposición que se volvió odiosa para poder llegar al poder. Gana Piñera, se le estallan todos los conflictos sociales, que no es solo el movimiento estudiantil, ¿te acuerdas tú de Magallanes? Acuérdate de Aysén, Tocopilla, una Claro. sucesión de conflictos en que no podía realmente gobernar. La Michelle lo reemplaza también inmediatamente, pero entra en crisis, ¿no es cierto?, a partir también de un conflicto, entre otras, en el cual estas nuevas élites también reclaman desplazar a las otras. Y bueno, y el estallido de Piñera. Entonces, estamos viviendo un ciclo largo donde yo lo que creo es que si, por eso que tomo el punto que planteaba Pedro, esta crisis requiere un acuerdo constitucional, pero también un pacto social. Y creo que ahí es la referencia de lo que hicieron los españoles, por cierto, inmediatamente después de la muerte de Franco. Los acuerdos de la Moncloa fueron un acuerdo constitucional y también un pacto social. Y por lo tanto, eso es lo necesario. Y ahí es donde creo que una actitud que yo he percibido valiosa y bastante más responsable de Javier Macaya, el presidente de la UDI, veo con más titubeos a RN porque siempre ha sido más divisorio, pero claro, tú tienes a personajes bien irresponsables como Carlos Larraín que dicen, no, aquí ya esto se resolvió, no tenemos que hacer nada más. Y por lo tanto, esto requiere una masa crítica suficientemente transversal y por lo tanto no digo consenso ilusionamente, sino una masa crítica suficientemente transversal para poder encauzar parte de esto. Y yo creo que ahí es donde también tenemos que tener algunos cuidados, porque yo sentía el año pasado, ya en la campaña, que la gente decía, no, mira, yo voy a votar por independientes. ¿Por qué? Porque pensaban que los independientes podían superar los vicios de los políticos, Claro. que iban a tener más altura de mira, que iban a tener más voluntad, que iban a tener más buena fe, iban a tener un tipo de debate más sano. Y eso empezó a hacer crisis por la realidad humana, ¿no? Con Rojas Báez, con las tonteras del gallo cantando en la sesión de sala, con la tía Pikachu disfrazada, con la intolerancia. Si ustedes se fijan, el primer quiebre de la tendencia en el apruebo versus el rechazo se produce a mediados de febrero cuando empiezan las primeras votaciones y se confirma de que no hay una voluntad de acuerdo, una voluntad de diálogo real. Y de ahí se empieza a perder definitivamente. Y ahora, ojo, porque el fetiche de los independientes que iban a tener esas virtudes, hoy día empieza a ser reemplazado por el fetiche de los expertos. Claro. Yo ahí tengo una diferencia, Pedro, que buscar aleatoriamente puede ser una solución, pero también es tratar de buscar una alternativa extra política. No, hagamos el esfuerzo político de conducir el proceso. O sea, aquí voy a lo que dice Patricio. Obviamente, de un debate como este quedan heridas, no podemos ser ingenuos. Yo personalmente creo que precisamente en esta lógica es que tenemos que hacer el esfuerzo de recomposición. Ahora, y no quiero usar las técnicas del debate que tú me enseñaste en algún momento en esto, pero sí voy a decir que el desafío que tienen ustedes es que jugaron una opción legítima y tienen que asegurarla. Porque si la derecha empieza a retroceder, si la derecha empieza a decir que no, mejor no vamos a una convención, mira, mejor una cuestión de expertos, pero sabéis que no, porque los expertos también se pueden enredar y mejor vamos a puras reformas en el Congreso, qué sé yo, etcétera. Creo que ahí va a haber un peso de lo que advertíamos sobre un riesgo de ingenuidad que obviamente va a ser serio. O sea, yo te diría, yo creo que en la derecha hay gente que honestamente está comprometida con buscar esta solución. Pero también por la naturaleza de la crisis que tenemos, y cuando digo la naturaleza de la crisis, que vamos a empezar a vivir meses económicos duros y difíciles, en que también la gente a partir de este cansancio, de agotamiento, de esta incapacidad que tuvo la convención
también dice, ya, pero ¿sabe qué? Pónganse de acuerdo y vamos a los temas que me están afectando. Pero va a dejar larvada, como dice Hugo, ¿no es cierto?, un riesgo. Esto requiere crear condiciones de legitimidad, requiere producir parte de esa amalgama. Y creo que eso es la responsabilidad que viene. Y ahora, y como en medio de esta crisis va a haber corrientes populistas, que van a decir, no, mire, dejémonos de hablar de las cosas constitucionales, ¿cierto? El Partido de la Gente está también diciendo que no, ¿para qué vamos a hacer otra convención? La propia crisis por los temas económicos, de inseguridad, de conflicto, ¿no es cierto?, puede crecer parte de una fascistización de sectores sociológicos de derecha que van a seguir mirando más a Kast, ¿no? Y creo que eso, por cierto, hay gente en la derecha que está consciente de que si eso es así, incluso pueden gobernar, pero va a ser peor que Piñera, Sí. porque va a quedar ahí. Entonces, creo que hay una responsabilidad. Si tú me dices, mira, aquí más, creo que hay que lamer las heridas de la derrota, hay que también profundizar el debate en aquello que es necesario. Pero yo diría incluso del momento, a propósito de estos ciclos que describo, por eso que los uso, si no entramos en un ciclo de colaboración, si no construimos las bases de un pacto social sustantivo, que por lo demás la gente sienta, porque digamos las cosas como son, después de 3 años del estallido, ¿qué ha ganado la gente todavía? ¿Qué siente que esté cambiando su vida o que tenga un horizonte de cambio de su vida? Está Cuando yo peor. escucho a veces a alguna No, gente del Frente Amplio decir, no, bueno, perdimos, pero dejamos clavadas algunas banderas, Mm. son frases, mientras la gente no lo sienta en su vida cotidiana. Y ahí es donde tenemos una responsabilidad. Ahí es donde tenemos más bien un deber. Entonces, yo tomo lo de Patricio no por una superación superficial, sino que, y además yo lo vi la gente de mi distrito, yo hice puerta a puerta, estuve en la feria, he conversado con la gente que yo representé en el Choapa. Mira, para reforzar lo que advierte Patricio y qué es lo que tenemos que superar, el rechazo ganó en Canela, con alcalde comunista, donde la izquierda saca el 80% y la disputa electoral en la comuna de Canela es entre los comunistas y los excomunistas. Eso, la derecha no es más del 20%. ¿Mm? Y ganó el rechazo. O sea, parte de la base sociológica, cultural, histórica nuestra, obviamente, por múltiples razones que hemos conversado acá, tomó distancia. eh, y por lo tanto tenemos que mirar eso y mirarlo con suficiente altura. Y por cierto, yo no dejo de considerar que esas personas, más allá de los dirigentes, de la votación o la carta que haya firmado tal o cual, esa gente, pensando en Canela, en Salamanca, en Illapel, o pensando aquí en las comunas que yo representé, en Pedro y Reserva, en Los Espejos, o con la gente que conversé en el bosque que tenía dudas, ¿no? O que tenía interrogantes, que tenía temores, no dejan, por cierto, de pertenecer y es algo que siento que tenemos que escuchar. Y por tanto, no solo si nos entendemos entre nosotros, por decirlo de una manera, sino si tenemos en cuenta a esa gente que tenemos el deber de encauzar este proceso. Y por lo tanto, yo creo que hay que percudirse de algunos debates y no demorarnos tanto de construir esos puentes de entendimiento. Y con una frase para terminar, yo siempre he tenido muy presente, no porque lo haya vivido, sino porque, por cierto, viví sus efectos. Pero el entendimiento entre la izquierda y la democracia cristiana después del golpe demoró muchos años. La primera expresión política de eso fue la Alianza Democrática el año 83, 10 años después del golpe. Lo que fue el esfuerzo de la concertación recién fue el 88, 15 años después del golpe, e incluso excluyendo al PC, innecesariamente, y también por errores del PC. No podemos demorarnos ese tiempo. Sería una irresponsabilidad el mayúscula. país no aguanta eso. O sea, hay que por eso, avanzar y con realismo, pero yo sí diría,
hay también una responsabilidad política de asegurar de que el proceso tenga continuidad y cerrar el paso con determinación, con fuerza, frente a esta tentación, no solo de la ultraderecha, sino también de esta derecha más arcaica que se siente nublada, como decía Patricio, con la victoria, que se empieza a emborrachar con lo que creen que ganaron, reproduciendo, por lo tanto, el ciclo de inestabilidad que ya llevamos 10, 12 años en él. Esa es la responsabilidad que tenemos. Realismo sin renuncia, respetando quizá una frase de la que ustedes se acordarán, ¿no? Oye, ya pasamos la hora de programa. No sé si quieren dar alguna Cortito, muy algo corto. corto para ir cerrando. Mira, yo tengo la impresión que la gente ex Concertación que apoyó el apruebo no fue derrotada en el plebiscito, se autoderrotó mucho antes, cuando no quisieron poner en orden a los convencionales que estaban empezando a hacer puras leceras. Entonces yo siento como que la gente de la Concertación que apoyó el apruebo es como el papá rico que lo llaman de la comisaría y va a ver cuánto tiene que pagar para que por las cagadas, perdón la expresión, que dejó el hijito de su papá. Entonces la Concertación, la ex-Concertación, le prestó ropa a este grupo que produjo este engendro. Entonces yo creo que parte de eso es que hoy día se tome el control político de la situación desde su inicio. Patricio, para ir cerrando. No, yo estoy escuchando, no quisiera intervenir. Gracias. Y muchas gracias. Me alegro mucho que haya estado con nosotros un hombre de la capacidad de Jorge Insulza. Creo que nos estimuló aún, no solo al debate, sino nos deja, como siempre, trabajando el magín. Sin duda que va a quedar así. ¿Hugo Cox, algún No, comentario? no. No, está bien, está bien. Bueno, dicho eso, yo también me sumo al agradecimiento a Jorge Insunza por su participación y por el extraordinario análisis, porque de verdad nos deja masticando muchas cosas, con ideas muy estructuradas, y esperamos que ese también sea el sentimiento y la reflexión que acompañe a quienes ven el programa posteriormente. Tienen todavía un rato para seguir reflexionando. De eso se trata, seguir pensando. Muchas gracias a todos, Hugo, Jorge, Patricio, Pedro. Que la fuerza los acompañe. Muchas Ya, gracias por la invitación, chao. pues ha sido un gusto poder estar con ustedes. Así que Sí. estén muy Chao, bien. Jorge. Que te Chao, vaya Jorge, muy bien, suerte. que se repita luego. Chao, Muchas Pedro, gracias. Así Pato. sea. Chao, Bueno, que estén bien. Chao, nos que vemos, les que vaya estén muy muy bien. bien. Adiós.